Natalie, bienvenida a No es Terapia. Qué alegría que estés por aquí en el día de hoy. Estoy demasiado contenta. Gracias, amiga mía. Este episodio, tal y como te decía antes de iniciar, digamos que es una edición especial. Para todos los que nos acompañan y nos han escuchado anteriormente, saben que en No es Terapia buscamos siempre psicoeducar y acompañar en ese proceso de fomentar el bienestar en la vida de las personas, sabiendo de que este espacio ni ningún otro va a sustituir lo que es un proceso terapéutico. Sin embargo, sí compartir información de valor, pues nos edifica, nos moviliza y nos ayuda a ver quizás aspectos de nosotros que no hemos podido ver o que se nos hace muy difícil ver. Pero como les comentaba, el día de hoy es una edición especial porque si bien es cierto que siempre tratamos de irnos a la práctica, aquí como que el contenido sea bien digerible y bien llano y bien cercano, hoy vamos a destapar un nuevo nivel donde meramente vamos a enfocarnos en esa parte cercana de la experiencia. Y hoy no vino María Luisa la psicóloga, sino que vino María Luisa mujer, María Luisa madre, María Luisa esposa, hija, y verdad, en todos los roles. Y la idea es que podamos compartir bien de cerca en torno a nuestra experiencia en el camino de la maternidad. Me encanta, me encanta. Así que gracias de verdad nuevamente por decir que sí y por acompañarnos en este espacio. Sé que todo lo que tienes para compartir va a ser de mucho valor. Pero aunque sea de testimonio y cosita bonita, no nos vamos a esquipear la mejor parte. Bueno, no la mejor, pero una de mis partes favoritas, ¿verdad? Nuestro chiste. Natalie, ¿estás lista? Claro que sí. Ok. Ay, María Luisa. ¿Cómo sube un brasileño el Everest? Abrigado. Ay, Dios. Él está muerto de la risa. Por dentro él está muerto de la risa. Yo sé que sí. Te encantó, ¿verdad? Encantó. Óyeme, yo voy a empezar a decirle a la gente que viene por aquí que tiene que traer sus chistecitos para yo no ser la única. Porque yo estoy segura de que todo el mundo tiene su humor escondido. No. Y un día tú también vas a tener que decirnos uno. Ok, chévere, está bien, perfecto. Ese es mi amiguito. Bien, entonces, Natalie, tal como decíamos, ¿tú quieres decir algo más del chiste? ¿Te encantó? Me encantó, pero me encanta estar aquí contigo, María Luisa, y para mí es un honor que me hayas invitado. Y tú y yo compartimos mucho, ¿verdad? Sí, en nuestro día a día. En nuestro día a día y hablamos mucho, tenemos muchas conversaciones y ojalá que, pues, que la gente que nos escucha pueda también quizás sentirse identificado o acompañarnos en esto que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que sí. Gracias. Ok, entonces como hablamos ahorita, la idea es que sea bien cercano, ¿verdad? Y como recientemente empezamos una nueva dinámica en No es Terapia de hacer una pregunta, vamos a empezar con esa pregunta que nos va a acompañar en el transcurso de este episodio y es, ¿qué puedo hacer cuando la maternidad no es lo que soñaba? Cuando de repente esa expectativa no se corresponde con la maternidad. Wow. Pues sí, a mí me tocó una maternidad diferente desde mi primer embarazo y creo que respondiéndote cortamente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, está preparado para sobrevivir y dar las herramientas, viviendo el día a día, acompañándose de ayuda profesional, pero también de esa red de apoyo que tenemos en casa, nuestra familia, nuestra pareja. Sin las abuelas yo no hubiese sobrevivido. No, bueno, todavía sigo sobreviviendo, ¿verdad? Gracias a ese apoyo, sí, de las abuelas. Pero creo que con eso. Ok, con el sistema de apoyo y respondiendo a ese instinto de repente que tu cuerpo te va indicando de sobrevivir, digamos. Sí, me hace mucho sentido. Y tú sabes que yo soy psicóloga, yo no soy host de programa. A mí se me olvidó, Natalie, pero vamos a ir fluyendo sobre la marcha. Presentarte debidamente, ¿verdad? Porque tú dijimos ahorita que no venimos en modo profesión, pero tú eres psicóloga, eres educadora, somos compañeras de trabajo. Tengo esa dicha, ese privilegio de que coincidamos diariamente en nuestro espacio de trabajo, Kids Create. Y aparte de eso, eres madre. Eres madre de 3 niños maravillosos, chulísimos, súper divertidos, hermosos, maravillosos. Y esposa, obviamente. Entonces, cuando te convertiste en madre hace
3 años, ¿verdad? Casi 4. Hace 3 años y que, como tú bien dices, te apoyaste de esa red de apoyo, respondiste al instinto de tu cuerpo, modo supervivencia. Esa parte, sobre todo, porque la red de apoyo como que, ¿verdad? Está bien explícito y tú saber que criar uno no lo hace solo. Es en equipos, en comunidad, y de esa forma se hace más llevadero. No se van los retos, pero se hace más llevadero. ¿Pero a qué tú te refieres con eso de que tu cuerpo te va indicando y tú activaste el modo sobrevivir? Mira, no fue consciente. Pero cuando mi primer hijo Mauricio nace, yo, no sé, algo en mí se activó y yo tenía que resolver. Mauricio, pues, nació con muchos temas de salud, muchos, que cuando uno lo escucha en papeles, cuando yo lo describo, se siente como algo, o se escucha como algo imposible y muy difícil, y creo que fue así, pero al mismo tiempo yo sentía que tenía que resolver, tenía que ofrecerle lo que él necesitaba, ir a sus citas médicas y demás, y eso, o sea, tuve que ponerme en ese modo. Y quizás en ese momento, tan pronto él nace, mis emociones no las sentía tan plenamente como en otras ocasiones de mi vida. Y yo creo que esa pregunta que tú haces de cuando la maternidad no es lo que esperas, en mi historia viene desde antes. Y es desde ese momento en que yo quería buscar bebé. Y para mí, quizás para muchos, no sé, pero el buscar bebé era como algo sencillo. Tú querías. Y llegaban. Y llegaban. Y no fue así. Desde el primer momento en que yo tengo que buscar un doctor especialista en fertilidad, para mí fue como, cónchale, no están dando los números. Entonces, ese también fue como un primer choque. Y después, darme cuenta que tuve que pasar por diferentes procesos, tratamientos para quedar embarazada de tantos deseos que tenía de ser madre. Y también ese proceso no fue como yo esperaba. Y me fui poco a poco, pues, adaptando a cada una de las decisiones que yo tenía que ir tomando, que no fueron fáciles, pero junto con mi pareja, con Ricardo, que me apoyó mucho, y con mi proceso terapéutico, mi psicóloga, que también me apoyó mucho en ese proceso de entender que la maternidad, que yo me estaba preparando para algo. Claro. ¿Y qué cosa? Y a lo que venía. Y a lo que venía. Pero bueno, desde ese momento no fue como yo esperaba, y creo que eso lleva un proceso de dolor, de tristeza, pero luego poco a poco tú vas aceptando a medida que vas pasando el camino, porque hay que atravesarlo. Claro. Y como te digo, con esa red de apoyo, pero a medida que tú vas pasando, tú te vas dando cuenta, cónchale, quizás no fue tan difícil. Fue difícil, pero lo logré. Yo creo que al final es que, como tú dices, uno sobrevive y se pone en modo se activa la supervivencia, porque tú dices, cónchale, no fue tan difícil, pero en realidad yo te escucho y no suena fácil. O sea, yo sí creo que fue muy difícil. Lo que pasa es que en la vida, en muchos escenarios, uno tiene 2 opciones. O uno saca lo que se pueda de esto y vamos arriba y vamos para allá, o nos dejamos abrazar por el caos, por la tristeza o por cualquier emoción que nos genere el conflicto y nos sacamos de abajo, o no lo logramos, o no sacamos el potencial que se pueda de cierta situación. Pero no suena fácil, Natalia. O sea, como que cuando tú tienes tal cual, porque al final es inevitable crearse expectativas. Y uno piensa, ok, cuando yo decida, va a pasar. Y ver que no es tan así, sino que tengo que someterme a procesos y luego todo lo que eso implica a nivel emocional y demás, porque en mi caso, de repente yo no tuve que hacer procesos de inseminación ni nada, pero no fue tan lineal tampoco. Y eso, ya pasado el proceso, uno mira hacia atrás y dice, wow, ok, se pudo, no sé qué. Y hoy en día uno lo puede verbalizar muy fácilmente, pero movilizó mucho a nivel emocional. Como te decía, yo no tuve que hacer inseminación, pero tuve un proceso de embarazo ectópico que fue muy, muy doloroso, muy triste y tal. Entonces no se ve tan lineal. Luego del embarazo ectópico, esperar un tiempo otra vez para volver a buscar, empezar a buscar, durar 1 año y bueno,
ya hasta que logramos ese primer embarazo de Andrea, ese segundo embarazo, digamos, de Andrea, y se logra. Pero en ese proceso, ya uno ve hacia atrás y dice, wow, mire el caminar, pero fue muy difícil, fue de mucho llanto, de mucho dolor, de mucha impotencia, porque es algo de lo que no tenemos control y como tú dices, qué bonito, nos iba preparando. Nos iba preparando porque si algo no, en mi experiencia, y creo que muchos compartimos como padres, si algo nos enseña la maternidad, la paternidad, es que no tenemos control. De muchas cosas. De muchas cosas o casi de nada. Exacto. Así es. Y tenemos que vivirlo día a día y todas las emociones que eso genera. O sea, la incertidumbre, la frustración, la tristeza. Y muchas veces hasta la sociedad como que pone etiquetas de cómo debe ser ese proceso de embarazarse, del mismo duelo, que duele también ese acompañamiento. Entonces, pues sí, a uno le toca como recomponerse y buscar herramientas. Sí, totalmente. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Tú sabes que uno de mis piques, luego de la maternidad y de que ya Andrea nació, que es mi primera hija y todo eso, fue como que yo tenía tanto pique y frustración porque yo decía, nadie te prepara para esto. O sea, a mí me hablaban y tal, pero nadie me preparó, nadie me dijo nada. Y ya viendo el camino, 3 años después, no es que nadie no te dijo, porque yo he trabajado desde hace mucho tiempo con niños, el desarrollo, familia y todo lo que tú quieras. No es que no te lo dicen, lo que pasa es que esto es otro nivel del refrán. O sea, como que no es lo mismo verlo que vivirlo. Entonces, no es lo mismo. Y hasta que tú no lo vives, tú no te abres ese mundo de lo que implica a nivel de todo, la maternidad. Y poco se habla de ese duelo, porque creo que hay un duelo, cuando tú te conviertes en madre, y digo duelo porque te despides de una versión de ti que ya no va a volver. Y muchas veces dicen de que, bueno, cuando tenga 3 años yo voy a volver. No hay vuelta atrás. No. O sea, la maternidad para mí ha sido lo más maravilloso que me ha pasado, lo más hermoso que yo tengo en mis 2 hijos, sin lugar a duda. Pero yo no voy a volver a ser la María Luisa que yo era antes. Cuando mis hijos tengan 5 años yo voy a volver a tal cosa. No. Y creo que aceptar ese duelo, aceptar que no voy a volver, me ha permitido navegar este proceso con mayor disfrute, con mayor autenticidad, mayor presencia, comprendiendo que ya yo no voy a volver a esa María Luisa, a la María Luisa que se podía levantar a las 4:30 de la mañana, ir al gimnasio, no sé qué. Desde cosas tan banales, ¿verdad? Como esa, o sea, un montón de cosas más. Sino que ya yo soy otra persona. ¿Y por qué? Porque este rol abarca mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, es como cuando tú te gradúas de la universidad. Tú no puedes volver a ser la del colegio, la bachiller. Ya tú eres profesional. Entonces, es lo mismo. Lo que pasa es que la maternidad sí que te mueve muchas otras cosas. No tan simple como adquirir un título de la universidad. Claro. Y uno cree, o sea, cuando se dice como que quiero volver, es también tener un poco de estabilidad, como en el día a día. Que mucha gente yo personalmente sí viví tantas cosas que estaban pasando en mi vida, tanta incertidumbre, tanto no saber qué va a pasar, las malas noches que todavía sigo teniendo, pero uno aspira a tener cierta estabilidad y yo creo que eso sí se logra, pero con esa misma aceptación de yo soy Natalie, la mamá de 3, y soy esposa y tengo trabajo, entonces es como saber buscar ese equilibrio que no es fácil dentro de esta normalidad. Es encontrar ese nuevo equilibrio, como tú bien dices, porque es que al final no va a volver atrás. O sea, la mala noche
si ahora es que se levantan, después que al final que no descanso igual, el adolescente que sale, que me interrumpió el sueño, que necesita tal cosa, o sea, siempre va a haber algo. Entonces, en la medida yo creo que dejamos de nadar contra la corriente y aceptamos la realidad de lo que esto nos trae. Yo relajaba a veces y tú seguro que me escuchaste relajar. Que yo decía en la mañana como que nada, ya yo me puse la ropa del cansancio porque ya la mala noche, el trabajo, no sé qué, eso es parte. Así como yo me cambié, yo me puse el cansancio porque eso es parte de mí. Y la verdad es que manejarlo con humor a mí me ayuda. Es una de esas estrategias que yo utilizo para compensar un poquito porque sí que no es, o sea, que no es fácil. No es fácil. Y por cómo te cambia todo. Pero al final, para mí, algo fundamental es tu poder encontrar quién eres dentro de todo esto. O sea, cómo tú sigues siendo tú, porque obviamente soy muy defensora del bienestar en la vida de mamá y de papá, en ser nosotros, dedicarnos tiempo, tener esos espacios para nosotros mismos, pero no se ve igual que como se veía antes. A mí me decían mucho los padres, tú verás cuando tengas tus hijos que no es tan fácil, y a veces me molestaba ese comentario. A mí también. Porque yo decía, óyeme, yo soy una profesional, yo te estoy acompañando desde la profesión, pero ciertamente el ser madre te da otra mirada, te da otra perspectiva y me permite acompañar con mayor empatía, con mayor complicidad incluso con los padres, de poder comprender de que, cónchale, esto no es fácil. Pero si juntos navegamos esto, se hace más llevadero. No me voy a meter en la psicóloga, déjame volver a la madre, perdón, apague la psicología, prendí a la madre nada más. Pero ha sido un proceso. Para mí, el yo poderme encontrar María Luisa, o sea, seguir siendo yo y todo lo que eso implica y demás, versión madre. Porque para mí lo más importante, lo más valioso y mi prioridad es ser madre. O sea, mis hijos son mi prioridad. Pero yo no me puedo dejar tampoco a un lado. O sea, yo no me quiero dejar a un lado y no me debo dejar a un lado. Y encontrar ese balance, como tú dices, ha sido un proceso y seguimos ahí. Seguimos ahí. Claro, y a mí me dolía mucho como ese... Porque como te digo, yo tenía muchas ganas de ser madre. Y yo fui muy... como muy devota a mi trabajo, muy comprometida. Yo fui profesora por muchos, muchos años. Y cuando a mí me acercaba alguna familia y me decía que tú vas a ver cuando tú seas madre, vas a entender. Como que eso a mí me causaba dolor, como que yo quiero mucho a tus hijos, pero ahora entiendo que no era el nivel de amor o no que yo le ponía a sus hijos o a la enseñanza. Pero sí, esto te da, como tú dices, otra mirada de empatía hacia ese padre, de entender que esto no es fácil. La maternidad de verdad que cambia y cambia en much aspectos. Y ya algo que para ti era como obvio de que uno tiene que no llevar a sus hijos enfermos al colegio, de ese tipo de cosas. O sea, hay veces que te gana el cansancio, te gana el día a día y entiendo un poco más. Claro, y de verdad totalmente. Cambia. Sí, cambia mucho la perspectiva. Obviamente la experiencia suena como muy lógico, pero uno no lo veía así antes de. Es la experiencia que te da otra mirada, otra perspectiva. Entonces, Natalie, vamos a hacer una pequeña dinámica, donde yo te digo una palabra o te digo algo sobre la maternidad y tú tienes que responder. Yo lo voy a, o sea, te voy a decir, yo voy a decir el mío y después tú dices el tuyo. Para darte chance, porque yo no te dije que íbamos a hacer esto. No. Lo que pasa es que hablando de eso me ocurrió ahora. Vamos a ver cómo sale. Ok. Mayor reto de la maternidad. En mi caso, es como un juego, como una palabra, yo te respondo. Entonces, ok. Mayor reto de la maternidad. Para mí, el no disponer de mi tiempo. Que mi tiempo ya no sea mío y tener que flexibilizarme con lo que yo hago, cuando lo hago y demás, porque para mí, yo era yo y mi agenda. Yo y mi agenda contra el mundo. Y era muy enfocado a lo laboral. Y tener que flexibilizar mi tiempo y saber que ya no lo puedo administrar como yo quiera, cuando yo quiera, como yo entienda, fue, y es, pero ya menos, pero fue uno de los retos más grandes para mí, de tener que como asumir este rol. Wow. Para mí, María Luisa, ha sido increíblemente crear un vínculo significativo con cada uno de mis hijos. Suena la cosa más sencilla, y no solo sencilla, pero
yo misma tenía la creencia de que yo iba a tener mi bebé, mis bebés, porque con los 3 me pasó, y yo iba a crear ese vínculo inmediato. En automático. En automático. El famoso instinto materno que te va a salir de una vez. Con cada uno de ellos. Y darme cuenta que estas 3 personitas tienen cada uno su personalidad, tienen cada uno sus necesidades, y que mi conexión no es inmediata, que no fue inmediata. Fue difícil para mí entenderlo, darme tiempo y lograrlo con cada uno de ellos. Y siento que, o sea, eso. Wow, me encanta. Y qué lindo que tú lo compartas, tú ves, porque eso es lo que hablábamos al inicio. Y tú y yo hablamos mucho, pero no recuerdo que tú me hayas comentado que ese sea uno de los retos más grandes que has tenido que asumir. Y me conmueve porque mi terapeuta estaría muy orgullosa, espero que lo esté escuchando esto. Comparto ese reto. O sea, a mí no se me dio en automático. Yo tuve que ser muy intencional en generar ese vínculo, esa conexión con mis hijos. Y fue muy difícil para mí, porque yo, al igual que tú, pensaba que eso se daba solito y como que me nacía y ya, y que eso iba a fluir. Y ciertamente tampoco lo fue. Y de estas cosas casi no se habla. Yo creo que no se habla. Y se ha empezado a hablar, pero hay que seguirlo hablando, hay que seguirlo normalizando para que el que venga y que lo empiece a vivir sepa como que, cónchale, espérate, no es tan romántico, no es nada más lo hermoso y lo maravilloso, sí, de la maternidad. Están estos retos, está esta dificultad. Y el vínculo y la conexión, desde mi experiencia, se construye en el día a día, fruto de tu dejarte ver, de dejarte conocer y de también poner la mirada en ese hijo, en esa hija, y poder ir conociéndolo, descubriéndolo y generando esa conexión que se vaya dando fruto de la convivencia. Así es. Y me pasó sobre todo con los 2 pequeños, los gemelos, porque cuando ellos llegan a mi vida, yo estaba... Cuando me entero que estoy embarazada, yo estaba en procesos médicos con Mauricio y yo sentí mucha culpa de quedar embarazada. Sentí también dolor de saber que después de tanto tiempo queriendo ese positivo en una prueba de embarazo y no lograrlo y tenerlo en un momento de mi vida tan incierto, con tantos retos, sentí mucha culpa, mucha vergüenza de quedar embarazada, porque sentía que la gente me iba a juzgar, yo misma me juzgaba, ¿cómo lo voy a lograr? Y luego de eso nacen los bebés y cónchale, eran perfectos, tan hermosos, y yo pues poco a poco los fui cuidando, en automático también, porque todavía era parte de cómo yo estaba. Y ellos empiezan como a rechazarme, o yo lo viví como rechazo. Y fue muy duro para mí también sentir que yo tenía que crear este vínculo con estos... Sentir que estoy fallando, digamos. O sea, que estoy fallando en esta conexión, en este vínculo, no se está dando. Exacto. Así mismo fue. Entonces, poco a poco me di cuenta que ellos también estaban siendo auténticos y sintiendo que mamá también estaba pasando por muchas situaciones emocionales y quizás no estaba al 100% disponible, vamos a decir, emocionalmente. Y creo que que uno nunca lo está, pero poco a poco me fui dando cuenta y fui siendo más intencional, como tú dices, de entender que ellos estaban también respondiendo, no era algo que yo estaba haciendo, sino que era la misma dinámica. Y de manera intencional empecé a disfrutarme a Salvador y a Santiago. Y ese vínculo cada vez se va construyendo. Y definitivamente no fue algo automático. Sí. Pero Salvador y Santiago y yo, o Santi y yo, y Salvador y yo, tenemos una mejor relación. Qué lindo. Gracias a eso. A yo irme dando cuenta que no, definitivamente en la maternidad, o sea, lo que más he aprendido, que quizás ese puede ser otra palabra. El aprendido. Mi mayor aprendizaje. Bueno, lo tiraste tú, está bien. El mayor aprendizaje, a mí pensando el mío yo. Creo que mi mayor aprendizaje ha sido ese, que nuestros hijos tienen su propia personalidad, sus propias necesidades y que uno tiene que ir creando con cada uno de ellos una relación auténtica
Y definitivamente no es fácil. Y nada, se me fue la idea de mi aprendizaje real. Bueno, el aprendizaje está ahí, de que cada hijo es diferente y que el vínculo y la conexión se va construyendo fruto de tu poder ir viviendo, ¿no? Más o menos. Sí, ese mismo. Sí. Muy bien ahí. Ok, mi mayor aprendizaje, wow, es que han sido muchos, no es que no tengo mucho, pero rápidamente como que no puedo identificar, tengo la presión del examen. Ok. Mi mayor aprendizaje de la maternidad. Que mis hijos me necesitan sana y presente, no perfecta. Y algo que yo quizás predicaba mucho, pero al momento de vivirlo, se siente muy diferente. Y yo que vengo de trabajar tanto esa tendencia a querer ser perfecta, hacerlo todo bien, cumplir, también obviamente se vio en la maternidad. Uh-huh. Y el mayor aprendizaje hasta el momento yo creo que es ese, vivir esa parte de que no me necesitan perfecta, me necesitan sana y presente. Así Y eso es lo más lindo. Entre tanta cosa bella que mis hijos me han dado, eso yo creo que es el más grande. Qué bonito ya disfrutarlos como... Disfrutarlo. Muy bien. Disfrutarnos nosotras siendo Disfrutar madres. el proceso de ser madre, que a veces nosotras que vivimos en esto lo vemos como un trabajo. El otro día yo compartía un post que hablaba de eso, o sea, como que vamos a disfrutarnos el ser mamá, el ser papá, que esto no es un doctorado y a veces con tanta información uno lo siente como que abrumado, como si fuera un trabajo más, sino es un rol hermoso y maravilloso que nos podemos disfrutar con presencia y autenticidad. Así es. Lo que tú más disfrutas de la maternidad. Lo que más disfruto son esos momenticos donde podemos jugar, brincar, divertirnos y me doy cuenta de que, o sea, como que son momentitos sencillos del día a día que estamos en el área de juego de la casa y cada uno como disfrutando del compartir, del convivir, de cantar una canción, de hacer un baile y les veo como esas caritas y yo creo que la mía se ve igual. Totalmente. Igual de feliz, creo que eso. Yo no puedo elegir uno de los dos, voy a decirlo los dos. Yo disfruto mucho los acurruques, o sea, acurruque en la mañana de estar ahí con ellos, me encanta. Y disfruto mucho verlos ser. Disfruto mucho su autenticidad, el ver cómo ellos van creciendo. Las ocurrencias de Andrea me vuelven loca, se me sale la baba, o sea, de verdad esa niña me tiene a mí vuelta y loca sin idea. Y Manuel Arturo, que cumple 1 año pronto ya. Verlo también, que está en una fase todavía muy inicial, ¿verdad? Pero que ya se empieza a mostrar su temperamento, que empieza a mostrar esa picardía y hasta el hecho de ver cómo empieza a caminar, por ejemplo. O sea, descubrirlos, verlos, eso yo me lo disfruto demasiado. Así que sí. La mayor ganancia. Dijimos el reto, dijimos el aprendizaje, dijimos lo que más disfrutamos. La mayor ganancia. Voy a responder yo primero porque yo te iba a ayudar y que yo decir la respuesta primero y te he puesto a ti a decirla adelante. La mayor ganancia que he obtenido fruto de la maternidad es el estar más presente y reconocer mi valor fuera de mi vida profesional. Porque antes de mis hijos, yo me definía mucho por mi trabajo. Y quién yo era por mi trabajo. Y mi tiempo giraba mucho en torno a mi trabajo. O básicamente todo mi tiempo era en torno a mi trabajo, digamos que un 80% del tiempo era para eso. O sea, hasta los libros que yo leía siempre era relacionado al trabajo, todo. O mucho, no todo, pero mucho. Y una de las mayores ganancias ha sido poder encontrarme fuera de ese rol y ver y estar presente y ser más auténtica e ir más despacio, fruto de encontrarme fuera de ese rol. Y no es que mi único ser es ahora ser mamá, pero sí trabajándome a mí de manera más intencional en reconocer mi valor fuera de eso y que yo puedo ser productiva estando en casa con mis hijos porque estoy en ese momento ocupándome de otras cosas y no dejo de ser productiva porque no estoy trabajando. Entonces, eso para mí ha sido demasiado significativo porque en terapia lo trabajábamos.
El terapeuta estaba haciendo su trabajo, no era que ella no lo estaba haciendo. Lo que pasa es que la maternidad te obliga, Sí. o sea, a tú parar, a tú detenerte, a tú ver quién tú eres, cómo tú lo manejas, y encontrarte fuera del trabajo. Porque yo entendía, aún en la licencia de maternidad de Andrea, que cuando pasara la licencia yo iba a retomar mi mismo ritmo de salir de mi casa a las 7 de la mañana, que cuidaba antes, y volver a mi casa a las 8 de la noche. Y qué sé yo, 7 de la noche con almuerzo, eso es full, pero tanda completa de trabajo. Viernes en la tarde libre. Esa era mi idea. Y realmente no. He tenido que ajustar mi vida laboral y toda mi vida, mi descanso y todo. Para poder construir una mejor versión para mis hijos. O sea, y eso, en la medida que yo construyo una mejor versión para ellos, yo construyo una mejor versión para mí. O sea, que es un ganar-ganar. Ay, qué lindo. Yo creo que mi mayor ganancia son también dos. Tú dijiste dos ahorita, me toca. Te tocan dos, está bien. Mi mayor ganancia es haberme encontrado en una cualidad que yo creo que quizá en otro momento no me hubiese definido, y es la valentía. Me veo a mí misma mucho más valiente, asumiendo nuevos retos. O sea, de algún modo, mi maternidad me ha hecho más valiente a nivel personal, que también se nota en mi trabajo, como ya me atrevo a hacer más cosas. Yo siempre quizá era un poquito más insegura, más tímida, y creo que este rol de madre me ha hecho abrir los ojos a una Natalie más valiente y más capaz, y eso es una gran ganancia que he sacado de todo este proceso de convertirme en madre. Y otro es también, creo que lo hablamos ahorita, darme cuenta que... se me fue. La otra ganancia. Sí, pero es como nuestros hijos nos enseñan... no se me olvidó. Es la otra ganancia. Nos enseñan, bueno, va a llegar a ti, pero en lo que te llega, no, qué bueno que hacemos esa introducción para la segunda ganancia, porque quería también como darte ese feedback de que tú dices cómo te ha ayudado a ser más valiente, a mostrarte. Y qué lindo, porque yo no te conocía antes de la maternidad, yo te conocí, incluso tú estabas embarazada de Mauricio, aunque te conocí de saber quién tú eras, no teníamos una relación ni un vínculo. Pero hoy que te conozco, si tú fueras esa versión quizás más introvertida, más reservada, más callada, el mundo no pudiera estar aprovechando la maravillosa persona que tú eres. Quizás tú dejarías, o sea, como que te estuviera cohibiendo de ser realmente tú y demostrar todo lo que tú tienes para dar. O sea, como que tú ves dando tu bombo en este momento, tu payolita. Dios mío, gracias. Todo tu conocimiento, toda tu bondad, toda tu experiencia. O sea, si tú no lo compartieras, tú estuvieras cohibiendo al mundo de una luz muy bonita. Entonces, qué bonito, valga la redundancia, que la maternidad te ha empujado a ser más valiente para ser tú y para expresar tu voz, porque tú tienes mucho para compartir y de mucho valor. Gracias, de verdad. O sea, que qué lindo, qué lindo. Sí, y creo que, o sea, lo que yo viví con Mauricio, pues sí me hizo ser más valiente. Me empujó a vivir un mundo incierto, porque día a día yo, o sea, he tenido que asumir ese rol de ser la defensora de mi hijo en temas médicos. Claro. Pero también en el día a día, en su desarrollo general. Y de verdad que creo que eso ha sido muy... Una gran ganancia, definitivamente, definitivamente. ¿Tu mayor miedo como madre? El mío, ¿verdad? Porque ahí te la tiré y tú estabas esperando tu respuesta, pero te voy a dar chance para que tú pienses. Mi mayor miedo como madre es no... Obviamente, el más cliché, faltarles, ¿verdad? O sea, eso me da mucho miedo, no estar para ellos. Pero al final yo creo que el ser humano tiene la capacidad maravillosa de adaptarse y de sobrevivir a lo que le sucede, a lo que le toca, ¿verdad? Entonces, más que eso, es no responder a sus necesidades, poner por encima mis expectativas y no poder responder o aceptar lo que ellos son. Y mira que trato intencionalmente todos los días de poner eso dentro de mis intenciones y mi oración a Dios, que es mi poder superior, de
de pedirle que me permita ver a mis hijos por quienes son y no por lo que yo quiero que sean o lo que yo espero que sean. Y me da mucho miedo no respetarles esa parte. Y yo creo que mi mayor miedo es no hacerlo bien. Que va un poquito de la mano con eso que dices, de no hacerles daño de algún modo o no hacerlo a la altura de lo que ellos necesitan que yo haga en el día a día. Sí, definitivamente. Qué lindo, qué lindo. Lo que menos te gusta de la maternidad. También es válido, porque, ¿verdad? O sea, no todo es maravilla y tal. Y hay cosas que preferiríamos no tener que hacer. Hay cosas que simplemente no nos gustan. Y para mí, lo que menos disfruto es ¿cómo diría eso? La hiperdemanda. El tener que estar todo el tiempo disponible cuando ellos están. Desde cosas simples, como Manuel Arturo, por ejemplo, de asegurarme que se mantenga con vida y tener que estar observándolo. ¿Verdad? El día a día. El día a día y luego, bueno, está disponible la demanda de Andrea, tú sabes, como de poder, que si el baño, que si una merienda, que mírame, que vamos a jugar, que mira lo que hice. O sea, eso yo diría, está todo el tiempo disponible, es agotador para mí. Sí, para mí lo más difícil y lo que menos me gusta es, suena cliché, pero las malas noches. No, espérate, perdón, sí, eso. Porque Esa es la cero, esa es la número, exacto, esa es cero para mí. es que, o sea, cuando tú no duermes, Ay, esa totalmente. necesidad básica del ser humano Totalmente. hace que despierte en mí como un mal humor. Y hay días que lo que yo hago, como que la herramienta que me ayuda es decirme, te toca hoy, te toca mala noche, Esto es lo que hay. prepárate. Porque de verdad, cuando uno se queda sin sueño, ya pasan muchas horas en vela, de verdad, o sea, me ha venido como un mal humor muy grande que nunca pensé que iba a sentir y eso no me gusta. Y mira que lo disimula bastante bien en el trabajo. Sí. Porque en el momento, Ok, ya después tú ahí sacas cuando tú tienes 4 horas tratando de dormir. Dios mío, con lo bueno que dormí, ¿por qué que no vienen con ese ciclo de sueño organizado? Papá Dios, de verdad, eso es difícil. Las malas noches son difíciles. Claro, ¿Y también otra cosa? cuando se enferman. Cuando se enferman. Claro. Ay, Y darles Dios. la comida cuando no quieren comer. Ay, también. Creo que es un tema también. Y yo hablando de algo tan así de que está disponible cuando en verdad esas cosas son más básicas, lo que es el sueño. Cuando se enferman ni se diga, eso es lo peor, eso sí que es lo peor. Pero bueno, sí, y gracias a Dios, como que con la comida, cuando ellos no quieren comer, yo lo dejo, en verdad. ¿Tú lo forzas? Hay veces que lo forzo. ¿Por qué? Por el peso de Mauricio y las necesidades que tiene. Es una demanda. O sea, Por eso, como es por eso parte... no me gusta hacerlo, porque yo Ya. sé que tengo que soltar. Bueno, es difícil a veces. Se me fue la idea de lo que te iba a decir ahora y la tenía ahí bien clara. Pero se me fue la idea. Qué terrible. Nada, ya volverá. Pero bueno, sí, ya vimos entonces esa parte de quizá lo que menos disfrutamos de la maternidad. Si tuvieras que definir la maternidad en una frase o en una expresión, ¿cuál sería? Wow. Dila tú primero, que yo he dicho todo primero. Dale Sí, tú adelante para yo pensar. Está difícil, Yo voy a María pensar. Luisa, pero bueno, En una frase. la maternidad ha sido el reto más grande que me ha tocado vivir, pero al mismo tiempo el más gratificante de hacer día a día. Wow, bien ahí. El proceso. No, tú no dijiste el proceso. El reto. El reto. El reto más grande que te ha tocado vivir y a la vez más gratificante. Bonito, bonito. La maternidad ha sido ese proceso de redescubrirme, acompañando a otros seres humanos en su proceso de ser, altamente retador. Y voy a repetirte ahí, pero altamente gratificante. Porque definitivamente que uno se canta y se llora. Y yo creo que yo el otro día relajaba de que, cónchale, la mamá de antes no se quejaban tanto. Uno vive hablando de que si no durmieron, se quejaban tanto la gente. Y yo no lo sé, porque es verdad, me tocó ser mamá ahora. Y ciertamente uno como que está
con un telele a veces constante de los retos de la maternidad, pero creo que es importante hacerlo, o sea, como que uno está consciente de eso y a la vez no deja a un lado lo hermoso que es la maternidad también, porque no podemos quedar nada más como en el chip de las demandas. Claro, y quizás lo hacemos también para que después no digan que no se les advirtió. Es cierto, a las nuevas generaciones, ¿verdad? Que quede ahí. Y nosotras mismas sentirnos acompañadas. Yo creo que sí, porque también estamos en medio de una sociedad que va muy deprisa, con muchas cosas. Muy demandante en todo el sentido. Y creo que eso nos permite sentirnos acompañadas. Y sí, validadas de alguna forma, pero lo importante es no perdernos también. Porque fue eso, que estaba como unos días donde yo me estaba quejando mucho y como que o yo sentía que me estaba quejando mucho. Y dije, pero espérate un momento, también tenemos cosas, o sea, como, vamos a poner todo esto en perspectiva, porque a veces uno se abruma. Ahí como tú ponías el ejemplo de la mala noche, cuando están esos días de mucha mala noche, uno se abruma y nada más ve quizá eso, pero hay otras cosas. Yo iba a decir ahorita era de la mala noche, que con la maternidad yo descubrí lo mucho que puede rendir una madrugada. Wow. Yo decía, wow, no van a ser las 6 de la mañana. O sea, ya yo quería que fuera a las 6 de la mañana para arrancar el día, porque es que la mala noche se hace eterna, es incómodo, tú no puedes dormir, es insoportable. Y entonces también, a veces las malas noches son porque los niños están enfermos. Y eso duele mucho y es preocupante y tal. O sea que lo más que yo quería era que llegaran a las 6 de la mañana para arrancar el día y punto. Ay, sí. Me ha pasado también, de verdad que sí. Sí. Ay, Natalia, me ha encantado esta conversación. Yo creo que ha sido tal cual lo que yo visualicé, digamos, el poder tener un espacio así muy cercano, muy llano, muy fluido, donde podamos compartir desde la experiencia, no necesariamente desde el conocimiento, lo que ha sido este proceso de ser madres. Y este corto proceso, porque se siente como que uno tiene... Somos las más expertas. Gracias. Mi hija tiene 3 años. Bueno, exacto, compartimos. Básicamente. Lo que pasa es que se llevan unos meses. Sí, algo así. Sí. Exacto. Andrea tiene 3. Pero qué bonito poder compartir esta información de valor para que la gente se sienta identificada y pueda conectar con esto de que quizá todo lo lindo ya te ha dicho de la maternidad, pero ver también esos retos que existen, esas oportunidades y de alguna forma el que no es mamá, el papá, puede anticiparlo y el que ya lo es, que sepa que no está solo. Así es. Gracias por tenerme aquí, María Luisa. Ay, yo feliz. Otro día te voy a traer de modo profesional para que tú ilumines a nuestros oyentes, a nuestra audiencia con todos tus conocimientos. Ay, gracias. Qué compromiso, me encantaría igual. Muy bien, para la próxima. Ya está comprometido. Vamos a traer ahí a todo el equipo y a una tertulia profesional. Sí, me encantaría. Yo encantada. Gracias nuevamente, Natalie, por tu tiempo, por este espacio. Gracias a todos los que nos acompañan y nos honran con la sintonía. Si conocen a alguien que se puede beneficiar de este contenido, pues no duden en compartirlo. Y nos vemos en un próximo episodio de No es Terapia.